El día de hoy quisiera apelar a cada uno de los corazones de las personas que están viendo este video. El documento que estás viendo en pantalla pertenece a una persona llamada Oscar López. Es administrador de un grupo de CoinMaster llamado El Alca CoinMaster, un hermoso nombre. Pero el punto que quiero resaltar justo ahora es que este documento es de una receta por un diagnóstico de problemas relacionados a la columna de Oscar, el cual es muy costoso y requiere muchísimo dinero. Oscar tiene daños severos en la columna y un diagnóstico bastante caro. Esto es a raíz de un accidente que tuvo hace años. En estas imágenes te voy a dar un poco más de información. Si puedes aportar un granito de arena, ya sea un peso, un dólar, lo que puedas, para ayudar a su causa. Su familia ha buscado por todas partes y no encuentra por dónde empezar a buscar tanto dinero. Hoy por ti, mañana por mí. Recuerda que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En la descripción de este video te voy a dar la información de cómo puedes aportar. Te voy a dejar un link que te redirigirá a su PayPal mediante un botón de donación, ya sea lo que tú puedas, pero granito a granito se puede llenar el saco. Hoy quizás te estoy pidiendo un poquito más que un like o que te suscribas. Te estoy pidiendo que me ayudes a poder salvar la vida de Oscar y la de su familia. Te espero, rey y reina. Ok, chicos, el día de hoy les voy a mostrar ya de manera gráfica cómo deben hacer para jugar en el evento de los martillos con la secuencia por cerdito, la cual fue elaborada por mí y CoinMaster Estrategias Oficial, o como ahora se llama, Estrategias Coin. Le voy a dejar la información de su canal en la descripción de este video y también al final del mismo. Se van a estar fijando que en la pantalla van a ir saliendo unos pequeños números o letras en la parte superior derecha de la pantalla, justo por donde están los escudos. Estas informaciones te llevarán a la secuencia numérica, representada de manera numérica. Y bien, aquí solamente te voy a enseñar cómo se hace lo de buscar el primer cerdito, lo de calibrar tu ruleta para poder hacer la secuencia y ganar muchísimas tiradas. Lo primero que tienes que hacer es entrar a tu juego, obviamente, y una vez que estés dentro vas a empezar a girar en por uno automáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no vas a llevar una cuenta de cuánto estás tirando, porque solamente estás esperando una señal consecutiva de 3 martillos sin que se interrumpa con ningún cerdito. Puede salir cualquier otra cosa entre el medio de los martillos, ya sean monedas, escudos, premios vacíos, o sea que no te dan monedas ni te dan nada, pero no pueden salir cerditos. Si sale antes de 3 martillos vas a tener que reiniciar el conteo. Si salen más de 4 martillos antes de que salga un cerdito, todo bien. Incluso si salen 10 martillos, luego vas a tener que esperar un cerdito. Y aquí vamos a dejar un poquito de hablar y ya vamos con el video. Ok, aquí empezarías a girar y girar hasta que te dé un primer martillo, como aquí ves en pantalla. Este sería el primer martillo. Imagina que ya atacaste, todo fue muy rápido. Ok, aquí vamos por el segundo martillo o segundo ataque. Como te dije, los escudos no van a representar nada, así que vas a tener que continuar girando y aquí obtendrías tu segundo martillo. Hasta ahora no hemos obtenido ningún cerdito, así que el conteo está en 2 martillos. Seguimos girando, ok, hasta buscar nuestro tercer
martillo. Aquí sale un cerdito, así que debemos reiniciar el conteo de los martillos a 0. Habíamos buscado 2, pero como ha salido un cerdito, aquí tenemos que reiniciar. Entonces empezamos nuevamente, contamos. Aquí tenemos el primer martillo, seguimos contando los martillos solamente y tenemos el segundo martillo. Ok, vamos a continuar. Aquí saldría un escudo, esto es un ejemplo, y más adelante aquí tenemos nuestro tercer martillo. Ya lo que resta es esperar un cerdito, ok, para empezar las apuestas. Aquí tendríamos un cerdito y ya empezaría la secuencia. Aquí debes empezar a girar las 10 veces por 1 que manda la secuencia. Quédate hasta el final del video y verás que en pantallas finales te voy a dejar el video y solo vas a tener que hacer un clic. Y allí te voy a explicar todos los pasos que van a seguir. Ok. Entonces, una vez que apuestas las 10 veces por 1, si no te salen martillos, vas a tener que subir a las apuestas por 3 y girar las veces correspondientes en ese video que veas. Por lo general siempre son 10 veces por 3, luego de las 10 veces por 1. Incluso hay en eventos que no apuesto las 10 veces por 3, sino que subo a 10 directamente. Pero ok, el punto es que aquí parte la secuencia. Aquí sería tirar las 10 veces por 3 que te mencioné, luego de las 10 veces por 1, partiendo del cerdito, y luego girarías las 10 veces por 10 y 7 veces por cada una de las demás apuestas. Veámoslo un poco ya gráficamente. Digamos que aquí has girado 10 veces y ya te sale un martillo. Aquí debes contar este como tu primer martillo. Recuerda que en la secuencia por cerdito se buscan 3 martillos antes de reiniciar la secuencia. Entonces esto se contaría como el primer martillo. ¿Y qué tú debes hacer en caso de que te dé un martillo ante las 10 veces por 1? Giras uno por uno. Esto porque los martillos no van a salir consecutivamente. Entonces aquí vamos a buscar el segundo martillo. Ya desde las apuestas por 10 si gustas. Yo lo hago siempre de apuestas por 3 cuando me los da en apuestas bajas, como fue el caso anterior que simulamos que estábamos en 1. Entonces aquí empezamos en 3, apostar 10 veces, y ya una vez que recibas los martillos, este sería tu segundo martillo. Ok, entonces bajamos a 1, giramos una o 2 veces, por lo mismo de que los martillos es muy raro que repitan consecutivamente, así que vamos a ahorrar unos giros. Y ya aquí, ya si quieres apuestas por 10 o si quieres lo haces desde la apuesta por 3. El caso es que la secuencia es esperar el cerdito, apostar 10 veces por 1 a partir del cerdito. Si no te salen los martillos en ese punto, entonces debes subir a 3 y también tirar 10 veces. Luego giras 10 veces por 10, luego 7 veces en 20, 7 veces en 40, 7 veces en 80, y si tienes suficientes giros, giras de 7 o 5 veces por 100. Ok, entonces una vez que obtengas tus 3 martillos, esperas un cerdito justo como te voy a mostrar más abajo. Ok, aquí contamos que este era nuestro segundo martillo y entonces aquí ya obtendríamos nuestro tercer martillo. Ahora lo que resta es hacer lo que hicimos en el principio, pero el principio lo hicimos esperando los 3 martillos en apuestas por 1. Aquí probablemente te dé algunos cerditos ya fuera de las apuestas por 1 y ya se habrá cumplido la regla de esperar 3 martillos y un cerdito. En esta parte de repetir el proceso no hay que hacer nada más y nada menos que bajar nuestra apuesta 1 justo como en el principio, pero aquí solo vamos a esperar el primer cerdito, ya que ya no han salido los 3 martillos en apuestas diferentes. Ok, entonces giramos en 1 las veces que sean necesarias y una vez que nos salga nuestro cerdito vamos a apostar 10 veces más por 1.
Entonces, una vez cumplida estas 10 veces por 1, subes a tus apuestas por 3. Digamos que las apuestas por 3 te salieron los martillos. Vas a bajar a 1, giras 1 por 1 y reinicias nuevamente las 10 veces por 3. Aquí tiramos, por ejemplo, las 2 veces por 1 o 1 por 1. Ok, entonces subimos a 3 a girar 10 veces por 3. Imagina que por 3 no te salieron los martillos. Entonces, subiendo ya a las apuestas por 10, giras y te sale el segundo martillo. Vas a cumplir la misma regla de bajar a 1 y girar 1 o 2 veces en 1. Entonces, una vez apostadas estas 2 veces, continúas con la secuencia desde las apuestas por 3. Ok, nuevamente te sale el tercer martillo y ya aquí sería nuevamente apostar en 1 y repetir todo el proceso. Espero que te haya gustado el video. Recuerda que debes ver la secuencia de forma numérica para poder entender este video. Muchas gracias, espero que te suscribas y le des like al video. Quiero saber si realmente estabas prestando atención a todo el video. ¿Puedes mencionar en cuáles minutos salió un rayo en el video? ¿Y en qué parte estaba el rayo? Pues veamos. Hasta la próxima, Reyes. Recuerda, lo mejor de este canal eres tú.